Recurre también a la violencia como una forma de poder conseguir validación en ese proceso de identificación que tienen los adolescentes. Y eso, en la estructura de una banda criminal, es muy útil para las estrategias delictivas. Integrantes es miembro de su núcleo, por ejemplo, un patrón de organización criminal importado. Las bandas internacionales, por ejemplo, utilizan el involucramiento delictivo de niños y jóvenes como una herramienta para romper la cohesión social, para trasladar el costo punitivo de sus acciones más violentas hacia aquel que tiene menos sanción, por así decirlo, porque el legislador ha establecido un régimen distinto, que es la Ley Penal Adolescente. Y muchos de esos niños también, cuando tienen menos de 14 años, son inimputables, es decir, invisibles al sistema. De alguna manera detenidos por cometer delitos, cómo hacemos una buena rehabilitación, cosa que no se está haciendo. Los niños aprenden en la escuela a cumplir normas, a relacionarse con otros. Cuando el niño es excluido del sistema escolar, empieza a desarrollar también conductas antisociales. Y la pandemia potenció la deserción escolar. La discusión llegó a tal punto que en los últimos días el senador Pedro Araya revivió una vieja propuesta, presentó una reforma para sancionar con cárcel a menores de edad desde los 16 años. Es decir, para los menores de 16 y 17 años que cometen los delitos más graves, como por ejemplo el homicidio, el secuestro, la violación, el robo con violencia, no se les aplique la ley de responsabilidad penal adolescente y en este caso sean juzgados como adultos. Frente a esta reforma que causó polémica, la pregunta es ¿por qué juzgar a un menor de edad como si fuera un adulto? En este caso se trata de los delitos más graves, es un catálogo acotado de delitos, se trata de jóvenes que son altamente infractores de la ley, que probablemente el sistema no logró su resocialización. Y lo que buscamos a partir de esta norma es decirle a estos jóvenes, ojo que se acaban los beneficios que tiene la ley de responsabilidad penal adolescente, es decir, se acaba la posibilidad de que tengan una pena mínima, de que no vayan a la cárcel. Pero en enero de este año el Congreso aprobó la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que apunta a crear mecanismos para cortar la carrera delictiva de jóvenes infractores de ley. Desde la Defensoría de la Niñez enfatizan que es ahí donde se deben poner los esfuerzos. De los más de 15.000 menores detenidos el primer semestre de este año, sobre 6.000 estaban en el rango etario de entre 14 y 15 años y casi 10.000 entre los 16 y 17. Los adolescentes que cometen delitos deben responder penalmente, pero que la respuesta que el Estado debe entregar debe generar un esfuerzo adicional, que es justamente esta idea de establecer mecanismos de reinserción efectivas, establecer mecanismos de preparación para la vida independiente y generar mecanismos que permitan que estos adolescentes no vuelvan a delinquir una vez que han pasado por el sistema penal. Y también es válida la pregunta respecto a la efectividad real de encarcelar a menores de edad, considerando cómo funciona el sistema penitenciario que muchos califican como una verdadera escuela del delito. Algo que según el senador Araya también ocurriría en actuales centros de internación provisoria. Muchos de estos jóvenes infractores que son con un perfil altamente violento, que son reincidentes de delito, se juntan con jóvenes que probablemente son primerizos al momento de cometer un delito. Entonces tampoco se produce esa segregación. Una polémica propuesta que muchos califican de populismo penal, encarcelar a menores de edad de 16 años con adultos en nuestro sistema penitenciario sobrepoblado, imposibilita también su segregación, lo que no solo los expondría a abusos, sino que dificultaría aún más su eventual rehabilitación. Si tratamos a la población penal adolescente de la misma forma sin tener esas consideraciones, por ejemplo, solamente poniendo foco en el tipo de delito que comete y no considerando los factores de riesgo que están a la base, lo que vamos a estar haciendo es consolidar esta trayectoria criminal. Y por eso que es tan importante el poder identificar cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y sobre esa base establecer un plan de trabajo y que las condenas consideren esos perfiles y ese plan de tratamiento que debe tener precisamente para restablecer las condiciones o los factores protectores que reduzcan estos factores de riesgo que están presentes. Me parece razonable cárcel a los 16 años. A los 16 años ya saben perfectamente lo que están haciendo. El tema es que hagámonos también cargo de esos jóvenes que a lo mejor tienen familias totalmente disfuncionales, en que a lo mejor el papá o la mamá o ambos están metidos en la droga o en el alcohol, en que no han recibido ningún tipo de cariño. O sea, la verdad es que tiene que ser las tres cosas juntas, no solamente cárcel. Eso no sirve de nada.